Varios han sido los biógrafos del doctor Hernández. Ellos, dedicados investigadores, han puesto en relieve distintos aspectos de la vida de nuestro santo, cada uno profundizando en la rica y prolífera trayectoria como médico de los pobres y cristiano ejemplar. En un mundo que a menudo nos invita a la inmediatez, a la falta de compromiso, a la evasión de responsabilidades, la figura de José Gregorio Hernández resuena con una fuerza muy particular. Este venezolano que solamente vivió 54 años dejó una huella imborrable, no solamente en la ciencia, sino en la investigación, en la medicina, en la enseñanza de su tiempo, sino que también fue un faro de ética y dedicación que hoy, más que nunca, resulta crucial para las nuevas generaciones, tanto en el ámbito real como en el ámbito virtual. José Gregorio Hernández no fue un médico común. Su sed de conocimientos lo llevó a las universidades más prestigiosas de París y de Berlín, donde absorbió los avances científicos de su tiempo. Allí se convirtió en el padre de la medicina moderna al traer todos estos conocimientos a Venezuela. En Venezuela fundó cátedras, trajo microscopios, equipos de laboratorio, implementó métodos de enseñanza innovadores. Fue pionero en bacteriología, histología normal, patológica, fisiología experimental. ¿Y qué nos enseña este José Gregorio Hernández hoy? En un entorno donde la información está al alcance de un clic, José Gregorio nos recuerda el valor de la profundización en el conocimiento, de la disciplina intelectual, de la búsqueda incansable de la verdad. Para la juventud actual, tan inmersa en la rapidez del mundo digital, su vida es una invitación a ir más allá de la superficie, a comprometerse con el estudio serio y asumir la responsabilidad de formarse con excelencia. El doctor José Gregorio Hernández es un usevista ejemplar. Es orgullo de todos nosotros los usevistas, porque el doctor José Gregorio Hernández fue un estudiante destacado de esta universidad. José Gregorio se caracteriza por ser un docente investigador, porque sus resultados de la investigación redundan en la enseñanza de su materia. José Gregorio va a medicina que se realiza en Washington, va a presentar un trabajo que realizó con sus alumnos que se llama El conteo de los glóbulos rojos. Y con este trabajo, en este congreso, se declara que Venezuela tiene la primera cátedra de bacteriología de América. José Gregorio es el primero que escribe en ese tema en el país. Y además, en una de sus obras más importantes es su libro Elementos de Bacteriología, que recoge todos sus 15 años de trabajo que hizo en la universidad como docente. También uno de los libros más importantes de José Gregorio es Elementos de Filosofía, que lo publicó en 1906, porque José Gregorio dice que cada ser humano, cada persona, tiene una filosofía de vida, que la va construyendo a lo largo del tiempo y que él quiere hacer un aporte a los venezolanos con ese libro para que vean cuál es su filosofía de vida. Así, nosotros vemos que José Gregorio tiene muchísimas facetas. Es el profesor, es el estudiante destacado, es un investigador destacado de la Universidad Central. Por eso decimos que José Gregorio es un santo usevista, que José Gregorio es un médico que haya llegado a los altares debido al ejercicio de su profesión. José Gregorio Hernández no es solamente el hombre de la fe, José Gregorio Hernández es el hombre de la ciencia, es el hombre de la educación, es un hombre ejemplar que los invito a que lean sobre su vida, porque la vida de José Gregorio Hernández es apasionante. José Gregorio Hernández es un hombre que está en los altares porque supo despertar el amor en las personas que lo rodeaban. Yo tengo más de 45 años estudiando la vida del doctor José Gregorio Hernández. Y destacar una sola cualidad de él es bastante difícil, porque tiene muchas cualidades, muchas muy buenas y de ejemplo para todas las personas. Me acuerdo que una de las tantas que él intentó ser monje cartujo,
Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? Fue que en las dos ocasiones, en la primera, él fue afectado por el trabajo intenso que se hacía ahí en la Cartuja, y eso lo afectó mucho físicamente. Y luego el prior de la Cartuja le dijo pues que mejor que él se fuera de allí y se hiciera sacerdote, que fue prácticamente lo que hizo. Regresó aquí, entró en el seminario metropolitano y estuvo ahí un tiempo, pero él decidió después salirse y dedicarse a la vida de profesor. Transcurrieron 7 años aquí en Caracas y él volvió a intentar otra vez irse allá a Italia, pero primero va a un seminario que se llama el Seminario Pío Latino. Estuvo ahí un tiempo y desafortunadamente él enferma y entonces le da tuberculosis. Y entonces él tuvo que regresar por eso. No pudo volver a intentar hacerse monje de Cartujo porque ya él pasaba la edad para ingresar. Y bueno, él se quedó, siguiendo con lo que él había hecho, que era ser una persona que ayudaba muchísimo a la gente. Por eso le decimos el médico de los pobres. Hay gente que me pregunta qué es lo fundamental del doctor José Gregorio Hernández, qué es lo sustantivo. Porque hay tantos aspectos interesantes del doctor José Gregorio Hernández, y esa pregunta obliga a un ejercicio para ver cuáles los rasgos más trascendentales de José Gregorio Hernández. Y yo me atrevo a decir los siguientes. Uno es que se formó para servir a la persona humana y al bien común. En su hogar fundamentalmente, porque la mamá, Josefa Antonia, era un tesoro, amorosa, bien educada, preparada, muy cristiana, espiritual, trabajadora, y benigno también, un hombre bien preparado, lo que podríamos llamar un empresario hoy, bien orientado, tenía una especie de orientación hacia la economía humana, hacia la economía del bien común. Lo otro es que es el prócer civil más importante que tiene este país. Es el hombre más conocido. No hay lugar en Venezuela donde no sepan reconocer la silueta de José Gregorio Hernández. El hombre vestido de negro, con un sombrerito y su bigote. Todo el mundo lo conoce. Que no lo profundice, eso es otro tema. Pero es conocido y querido. Es decir, es el personaje histórico de Venezuela más conocido y más querido en todo el territorio, de hombres y mujeres, ricos y pobres, creyentes o no creyentes. De manera que esa es otra de las características fundamentales. Un proceso civil que nos puede servir de ejemplo para construir la Venezuela posible. Han analizado diferentes biógrafos, diferentes estudiosos, personas que han llegado a trabajar en aspectos específicos de la causa, han analizado muchas cosas. Y para todos hay algo importante, para todos hay algo en la vida de José Gregorio que los atrapa, que los enamora, que los cuestiona. ¿Por qué? Porque como estudiante, como hombre de familia, como profesional, como docente, como médico, como ser humano, en cada una de sus facetas, como artista, porque también fue artista y tenía esa sensibilidad que tienen particularmente los artistas. Pero siempre el hilo conductor de su hacer, de su pensar, de su actuar, fue siempre el arraigo profundo de su fe. Nuestro arzobispo, Monseñor Raúl Bior, estuvo recientemente en nuestra parroquia y nos recordaba esa campaña que es Santos para Todos, con esa hermosa imagen de Madre Carmen y de José Gregorio. Y eso creo que es
a lo que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos ahora, porque todos podemos, si algo nos regalan los santos a través de la historia, y particularmente José Gregorio y Madre Carmen en este día a día, es que aquí en Venezuela, hoy, ahora, tú y yo podemos ser santos. Nuestro amado Santo Padre San Juan Pablo II decía de él lo siguiente en la primera visita que dispensó a Venezuela: a los hombres de la ciencia y de la técnica, la Iglesia los anima a proseguir, como el doctor José Gregorio Hernández, fomentando el progreso integral que permita al ser humano conocerse mejor a sí mismo y comprometerse en los diversos campos de la vida. Siempre hubo, al lado de la sandalia del misionero y del cayado del obispo, grupos de hombres y mujeres que al impulso de su fe sembraron esfuerzos, transmitieron cultura, promovieron el progreso de los hombres de estas tierras. Fueron familias cristianas y seglares brillantes como un Cecilio Acosta o un doctor José Gregorio Hernández, ejemplo de virtudes admirables.